Y en esta clase, bien interesante, vamos a hablar acerca de qué hacer para ir a comprar y no morir en el intento. ¿Ya? Yo voy a ir tomando mi batido de recuperación mientras hablo. Bueno, lo primero, como siempre, tengo que hacer mis descargos que me pide Herbalife, ¿ok? Entonces, no tengo que decir que no soy profesional del área de la salud ni nutricionista, ¿ok? Y todo lo que hablo tiene que ver con las capacitaciones que he tenido en estos 20 años que llevo desarrollando esta actividad, pero principalmente con mi resultado personal en base a los cambios que he hecho en cuanto a la alimentación, ¿no es cierto? Alimentación equilibrada, los cambios que he hecho en mi hidratación, en el estilo de vida activo, y obviamente con el uso de los productos, ¿ya? Todo está basado en hechos personales y aprendizaje personal que yo retransmito, ¿ya? Así es que vamos a comenzar. Hoy día nos toca la clase de las etiquetas o ir de compras, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué es tan importante esta clase, principalmente? Porque la idea es que tú, cuando compres o cuando salgas a comprar, compres solo lo que sabes que te va a hacer bien, para que cuando tengas que elegir, solo elijas por lo que te gusta o no te gusta de lo que tienes, pero no de lo que te hace bien o no te hace bien. ¿Ok? Entonces es súper importante aprender a leer las etiquetas y saber qué es lo que uno está comprando, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante saber? Que los productores de alimentos están interesados en vendernos más comida de la que en realidad necesitamos, ¿no es cierto? Por eso hacen tanta publicidad, por eso que a cada rato en la televisión y hoy día en todos lados aparece tanta publicidad relacionada con la comida para que tú compres, ¿no es cierto? La idea de la publicidad principalmente es recordarte que tienes que comprar algo, ¿ok? La publicidad tiene que ver con que el cliente, que ya es, se fidelice, digamos, y siga comprando los productos que están usando, ¿ok? Como cualquier otro negocio, el negocio de la alimentación y la comida, están interesados en incrementar las ganancias y tienen muchas estrategias para lograr los objetivos que tienen, ¿no es cierto? Una de las primeras estrategias que crearon hace muchos años atrás y que cada vez se han ido incrementando más es el tema de los supermercados, ¿no es cierto? Porque antiguamente uno iba a la verdulería, al almacén, a la botillería, a la panadería, o sea, tenía que ir a varios locales diferentes para comprar sus alimentos. Hoy día, bajo el mismo techo, en el mismo lugar, está todo. Entonces, como está todo, está lo que hace bien y lo que no hace tan bien. ¿No es cierto? Antes, si querías comprar golosinas, ese tipo de cosas, tenías que ir a una confitería, una cosa así. Hoy día está en los supermercados y todo, ¿no es cierto? Entonces, pusieron todo en un mismo lugar para facilitarle a la gente, pero además para que cuando las personas vayan a comprar, también compren de todo, ¿no es cierto? Entonces, un supermercado se ve más o menos así, lleno de colores, lleno de variedades, lleno de cosas, y al final uno de repente entre tanto color y tanta cosa no sabe mucho qué elegir, o sea, como que le tinca algo, pero no sabe exactamente qué elegir. Los departamentos de marketing contratan especialistas para que desarrollen diferentes estrategias para incrementar las ventas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todos sabemos que en los supermercados hay cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad controlan para que la gente no robe, pero además sirven para estudios de marketing. Entonces, por ejemplo, hace tiempo atrás, los estudiosos de marketing se dieron cuenta que la gente, para no tentarse con los chocolates, la galleta y esas cosas, se saltaban esos pasillos. Entonces, ¿qué hicieron, por ejemplo? Poner chocolate en la caja. Entonces, cuando tú estás en la fila de la caja, tiene una serie de confites ahí que puedes elegir, y normalmente si estás con hambre, quieres comprarte algo para comerte rápido, ¿no es cierto? O incluso tienen chocolates en oferta, ¿no es cierto? Y te lo ofrecen a un precio más barato si te lo llevas en ese momento, ¿ok? Entonces no pasaste por el pasillo, pero igual tienes ofertas de ese tipo de cosas,
que no querías comprar, pero que bueno, ya después de una hora en el supermercado, te dio hambre y dijiste, ya me lo voy a llevar, me lo como en el camino, no sé, ¿ok? O lo voy a llevar de regalo. Entonces estudian los patrones de conducta de la gente, por dónde se mueven, qué eligen, etcétera, etcétera, ¿ok? De hecho, también seleccionan en qué estante de la góndola, ¿no es cierto?, ponen las cosas, etcétera. También usan empaque atractivo y estante atractivo, ¿no es cierto? Para que los niños y los grandes sean atraídos, entonces ponen en letras grandes algo que sea atractivo para los papás y también algo que sea atractivo para los niños. Entonces, de repente, en una caja de cereal para niños pueden poner que es nutritivo para el crecimiento de los hijos, por decir, y por otro lado ponen tal vez una imagen de un dibujo que a los niños les guste, o tal vez un regalo adentro, cosas así, ¿no es cierto? Entonces, los niños quieren comprar por el regalo, los papás porque piensan que puede ser nutritivo para los niños. ¿Ok? Y usan colores. De hecho, una cosa que hay que saber, que los colores rojos, amarillos y naranjas instan a comprar. Por eso cuando ustedes van al supermercado, cuando ven la oferta, normalmente están en un papel amarillo con marco rojo, o con letras rojas, o cosas así. Entonces uno, por el color, se atrae. Y muchas de las cosas que a veces no son tan saludables también tienen estos colores. Si se dan cuenta en la imagen, ¿no es cierto? Esos colores atraen. Siempre, siempre van a haber ofertas en esos colores, siempre, en los supermercados. Entonces la gente se tienta. O sea, es atraída por eso. Todo eso se ha ido estudiando. ¿Ok? También acomodan los productos de forma que si necesitas encontrar algo, a veces tienes que pasar frente a cosas que no necesitas, pero que sean atractivas. Entonces, por ejemplo, yo aquí en un supermercado acá en Viña, los cereales están en el mismo pasillo que las galletas, por ejemplo. Entonces, tú dices, voy a comprar avena o cereal o cosas así, y tienes que pasar frente a las galletas. Entonces, eso igual, obviamente, si estás con hambre, te tienta, puedes instarte a comprar. ¿Ok? También rocían esencias que atraen a los compradores. Entonces, también usan todos tus sentidos, la vista, el olfato, las promociones en audio, etcétera, etcétera. Entonces yo me acuerdo que de repente uno pasa por el sector de la fruta o verdura en el supermercado y de repente siente un aroma durazno exquisito y tú dices, cuando es época. Y te compras los duraznos y están verdes, no tienen sabor a nada, ¿no es cierto? Entonces, dices, ¿de dónde venía el aroma? ¿No es cierto? Es porque rocían esencias en general. Y normalmente rocían esencias para que la gente compre cosas que quiera comer de inmediato. ¿Ok? Entonces, la conclusión es que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y conocer, o sea, la información y el conocimiento te va a mostrar el camino de lo que hacer correctamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si uno se deja llevar por todo eso que está en el supermercado, obviamente podríamos tener los problemas de salud que mencionamos en las clases anteriores, ocasionados por los malos hábitos nutricionales, por comer los excesos de cosas que no necesitamos y por comer carencia, o sea, y por no comer las cosas que sí necesitamos, tener carencia en la alimentación. Entonces, finalmente, nosotros mismos somos los que tenemos que saber elegir. ¿Ok? Entonces, también hay cosas buenas. ¿Ok? A veces en los supermercados las frutas y las verduras no son tan extraordinarias, ¿no es cierto? Pero sí hay cosas que son de buena procedencia. Entonces, la clave, como dice aquí, para tener comidas saludables en la mesa, es tener en el refrigerador y en la alacena productos surtidos, ¿no es cierto? Pero que sean nutritivos y que sean saludables y que vas a utilizar frecuentemente. Entonces una selección de alimentos saludables se ve más o menos así. Entonces si uno mira esta foto, no ve nada envasado. Nada que pueda tener preservante, ni saborizante, ni colorante, ni nada de eso. ¿Ok? Yo sé que hay legumbres, hay carne, hay fruta, o sea, carnes de diferentes tipos, pescado, pollo, qué sé yo, frutas, vegetales verdes.
Antiguamente nos alimentábamos así. De hecho, antiguamente la gente comía huevo, no comía mayonesa, ¿no es cierto? Cuando empezamos a alterar los alimentos, lo empezamos a mezclar, empezamos a crear problemas, ¿no es cierto? Entonces, cuando mezclamos el aceite con la yema y la sal, creamos esa maravillosa mayonesa, ¿no es cierto?, que le encanta a muchos, pero que finalmente no es tan saludable, ¿ok? Entonces, la vida cambió, y si nos queremos mantener saludables, tenemos que seguir ciertas reglas de seguridad. Si no, nos va a pasar lo mismo que aparece en esta foto, ¿no es cierto? Tele flaquita y nosotros gorditos. Sobre todo ahora que estamos encerrados por la pandemia, ¿no es cierto? Que es más fácil ir a cada rato al refrigerador o a donde sea a sacar algo para comer, ¿no es cierto? Y no hay mucho movimiento, no caminas tanto como antes, etc. Entonces, es súper importante, ¿no es cierto?, elegir bien. Entonces, hay algunas reglas básicas que hay que seguir para ir a comprar al supermercado y que te va a permitir, ¿no es cierto?, seleccionar bien y no comprar cosas de más. No sé si a alguien le pasó alguna vez que fue al supermercado y dice, ah, se me acabó no sé qué, va a comprar una cosa y sale con el carro lleno, ¿no es cierto? Es como típico que siempre uno pone cosas de más que no necesita, pero que las vio en el momento y se tentó o le pareció súper bien la oferta, ¿no es cierto? Estaba barato, etcétera, etcétera, pero no lo necesitabas. ¿Ok? Entonces, hay algunas reglas que hay que seguir para evitar que eso suceda. Entonces, la primera regla es que antes de ir a comprar a la feria, al supermercado, al almacén, a lo que sea, hagas una lista en tu casa, no cuando llegue al supermercado, en tu casa, de lo que necesitas. ¿Ok? Basado en lo que tú necesitas, basado en lo que aprendiste, ¿no es cierto?, en cuanto a los aportes nutricionales, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que necesitas? Eso es lo más importante, hacer tu lista, elaborar esa lista en tu casa, antes de salir. ¿Ok? Entonces tú dices, a ver, ¿qué voy a comprar? ¿Azúcar? No, porque me dijeron que el azúcar, el índice glicémico, entonces no compro azúcar. No sé, carne, pescado, fruta, lo que sea, ¿no es cierto?, que necesites, arroz integral, legumbres, ¿no es cierto? Pero todo anotado, nada al azar, ¿ok? Entonces, puedes poner en tu lista frutas, verduras, ojalá no pongas papas, ni jugos de fruta, ni nada de eso, ¿no es cierto? Proteínas, carnes magras, ¿no es cierto?, como vimos en la foto, pollo, pescado, soya, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todo eso lo vas poniendo en la lista de acuerdo a lo que aprendiste. Regla 2, usa el índice glicémico cuando hagas la lista. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la clase de los carbohidratos hablamos del índice glucémico? Y que dijimos que sobre 70 idealmente no comer, entre 55 y 70 restringido en cierto horario, y bajo 55 era como libre. Entonces en tu lista deberían aparecer solo bajo 55 o tal vez alguno entre 55 y 70, pero no de estos que dan casi 100, ¿no es cierto?, de índice glucémico. Entonces, súper importante incorporar en la lista eso. Si no estuvieron en la clase, en mi canal de YouTube están todas las clases subidas y pueden verlas ahí. ¿Ok? Regla 3. No salgas a comprar con hambre. Es muy típico que la gente sale de su trabajo después de haberse tomado un muy mal desayuno o casi nada de desayuno, haberse comido una colación de galleta, haber almorzado a la rápida algo que no era muy nutritivo, sin comer nada durante la tarde y se va directo al supermercado antes de irse a la casa. A las 6 de la tarde, cuando la gente sale del trabajo, está muerta de hambre, porque se ha alimentado mal durante todo el día. Entonces, una pésima decisión ir al supermercado en ese horario. ¿Por qué? Porque se encargan de sacar el pan a esa hora que está calentito y tira aroma, de hacer promociones, sacar pollo asado, o sea, hay un montón de cosas que en ese momento puedes comprar de más y que no necesitas. Entonces, nunca vayas al supermercado sin haber comido antes, ¿ok? De hecho, si estás en tu casa o si vas a pasar desde la oficina, cómete un snack proteico antes de ir o tómate un batido
antes de ir al supermercado. ¿Ok? Es la forma de que no tengas hambre. Si no, te vas a comprar un chocolatito para el camino, te vas a comprar un montón de cosas tentado por el hambre que tienes a esa hora. A veces ni siquiera te las vas a alcanzar a comer todas. Y lo hablo, ¿no es cierto?, con propiedad porque yo lo hacía. ¿No es cierto? Yo iba al supermercado con hambre y aparte de las 3 cosas que necesitaba comprar, compraba un montón de cosas más. Decía, bueno, esto para el camino. Era como todo para el camino, ¿no es cierto? Y al final uno no alcanzaba a comerse todo en el camino tampoco. Entonces, ojo, solo, o sea, anda al supermercado o a comprar cualquier tipo de comida cuando no tengas hambre. ¿Ok? Regla 4. No compres nada que no esté en la lista, aunque huela rico y se vea atractivo y esté en oferta. Limítate a tu lista de compras. ¿Ok? Porque la lista la hiciste en base a lo que necesitabas y en base a lo que aprendiste. Quiere decir que nada más que eso que está en la lista necesitabas. Por lo tanto, no necesitas comprar nada más, aunque huela, se vea rico o lo que sea, ¿no es cierto? O haya alguien que lo esté promocionando, etc. O sea, solo lo que está en la lista. ¿Ya? Entonces, repasando, hacemos la lista. Para hacer la lista nos fijamos en el índice glicémico. Vamos a comprar sin hambre y no compramos nada de lo que no esté en la lista. ¿Ok? Y lea la etiqueta. ¿Ok? Yo no sé si alguien de ustedes leyó la etiqueta alguna vez. La mayoría de la gente lo único que le ve es la fecha de vencimiento. Algunos le ven las calorías, ¿no es cierto? Pero en general no es mucho más el detalle que las personas le ven a la etiqueta, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante aprender a ver las etiquetas y comprar en base a eso, ¿ya? Un producto que sea equilibrado, ¿no es cierto?, en cuanto al aporte de macronutrientes principalmente, ¿ya? Entonces, ¿en qué hay que fijarse principalmente? Aparte de la fecha de vencimiento, obviamente, que eso es como más normal. Primero, si tiene rombos negros, ¿no es cierto? Segundo, el contenido nutricional. Y tercero, en los ingredientes. Son 3 cosas que uno puede revisar en la etiqueta. ¿Ok? Entonces, lo primero, la etiqueta, los rombitos, ¿no es cierto? Los rombitos son simplemente una advertencia, ¿ok? Que te dice que eso que estás comprando es en alto en alguna de estas cosas. Hay algunos que tienen 4 rombos, porque son altos en todo. Y al principio, yo me acuerdo que cuando salió esta ley, mucha gente no compraba cosas que tenían rombo. Ahora como que ya a la gente como que casi les da lo mismo, ¿ok? Pero sabemos que un producto alto en azúcares, sabemos lo que produce, un producto alto en grasas saturadas también, un producto alto en sodio también, alto en calorías también. Entonces, hay que fijarse que no tengan rombo. O sea, yo te recomiendo que no compres nada que no tenga rombo. Si quieres tener un resultado en peso y en salud, no compres nada que no tenga rombos. O sea, nada que tenga rombo, digamos. Compra solo cosas que no tengan. ¿Difícil encontrar? Sí, pero hay. Y hay que enfocarse en encontrar. ¿No es cierto? Entonces, estos son los límites que debería tener los productos para que no tengan rombo. O sea, esto estamos hablando de alimentos sólidos. Hay diferencia entre alimentos sólidos y alimentos líquidos. Entonces, tercera etapa que va a empezar, que empezó ahora, recién, para que no tenga rombo, por cada 100 gramos tiene que tener máximo 275 calorías. Para que no sea alto en sodio, máximo 400 miligramos. Ahora, imagínate, estamos hablando por cada 100 gramos, ¿ya? Azúcares, no más de 10 gramos por cada 100. Y grasa saturada, no más de 4 gramos por cada 100. Si pasa cualquiera de estos límites, le van a poner rombo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esos límites?
porque seguramente los expertos y especialistas determinaron que una persona que coma algo que tenga esas características, le puede suceder que aumente de peso, que se enferme, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente que estudió eso, no es parte de lo que yo sé, o sea, porque yo no hice el estudio, solo conozco los parámetros. ¿Ok? Entonces, súper importante fijarse en eso. Por algo dijeron que no era bueno comer de eso, y le pusieron esos rombos. Y en el caso de los líquidos, es más estricto. ¿Ok? Por cada 100 ml, máximo 70 calorías, 100 miligramos de sal, 5 gramos de azúcar y 3 gramos de grasa saturada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay cosas que en forma líquida entran más fácilmente al organismo. Entonces necesitan menos cantidad. ¿Ya? Entonces, si ves cualquier líquido que tiene alguna etiqueta, ¿no es cierto? Quiere decir que están sobrepasando eso y no es bueno para tu salud. Ahora, obviamente que es decisión de cada uno si lo hace o no lo hace, ¿no es cierto? Porque finalmente es la vida de cada uno, el cuerpo de cada uno, la salud de cada uno. Esto es solo una advertencia, ¿ya? Que pusieron para facilitar, porque de repente uno veía la etiqueta y decía, esto tiene 300 calorías por cada 100 gramos. ¿Eso será bueno o será malo? O tiene, no sé, tiene 200 miligramos de sal. ¿Será bueno o de sodio, digamos? ¿Será bueno o será malo? Uno no sabía. Entonces, con esta etiqueta, lo único que te están diciendo es que no es bueno. Ahora, ¿qué es lo importante para nosotros, como distribuidores de Herbalife y consumidores de Herbalife? Ninguno de nuestros productos tiene ningún rombo. Entonces, cuando alguien te diga, pero eso tiene mucho sodio, tú dices, no tiene rombo, así es que no puede tener mucho sodio. Pero es que eso tiene mucha azúcar, no tiene mucha azúcar porque si no tendría rombo. ¿No es cierto? Que la gente a veces piensa que sabe, pero no sabe. Entonces nuestros productos deberían ser, o sea, cumplen con la ley exacta en cada país que va. Y si cualquiera de nuestros productos tuviera alguna complicación de este tipo, ¿no es cierto? Se excedieran algunos de estos parámetros, tendría rombo. Así que tienen que tener la tranquilidad que están todos normados dentro de los límites saludables. ¿Ya? Esa es una cosa súper importante. Entonces, hay gente que dice, pero ese producto me puede hacer mal y se está comiendo un chocolate que tiene 4 rombos. O un paquete de galletas. Y tú dices, ¿de qué me estás hablando, no es cierto? ¿Ok? ¿Estamos claros con los rombos? Me imagino que sí. Segundo, etiqueta. O sea, información nutricional. La información nutricional viene más o menos de esta forma. ¿Ya? Hay algunos que tienen solo esta parte de acá arriba, que son las calorías y los macronutrientes, y el sodio y esas cosas. Y no tienen el aporte de vitaminas y minerales. Y hay otros que vienen así completos, y hay algunos que son incluso más escuetos que esto, que dice energía, proteína, grasa total, hidratos de carbono. Ni siquiera está desglosada la grasa, ni está desglosado el carbohidrato. ¿Ok? Ahora, ¿qué tienes que fijarte? Que la porción está dado en medidas caseras y en medidas del sistema métrico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se estima que una porción, en este caso es un producto líquido, ¿no es cierto? Porque por algo está en ml. Entonces se estima que una porción, o sea, es la medida casera que aparece ahí, ¿no es cierto? Entonces una porción de este líquido son 200 ml, que equivale más o menos a una taza. Hay otras porciones que vienen en cucharadas, otras porciones que vienen de otra forma. ¿Ok? Entonces, esto es un producto de 1 litro, ¿no es cierto? Porque tiene 5 porciones por envase. Entonces a veces uno dice, ok, 5 porciones por envase, un paquete de galletas, por ejemplo. 5 porciones por envase y tú te comes el paquete completo. ¿No es cierto? Ahí no sé, pues haciendo las cosas y te comes 5 porciones de una vez. Siendo que deberías comerte máximo una. Y ese máximo uno seguramente tiene que ver con, o sea, también con los rombos que vimos delante, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí cada 100 ml, o sea, bueno, esas son las porciones. Entonces, lo que hay que hacer es comer la porción que indica el envase.
no más que eso. Y ojalá, obviamente, de lo que no tiene rombo. Y después está dividido en la parte superior, ¿no es cierto?, que habla de los carbohidratos, las proteínas, la grasa, siempre por cada 100 ml o 100 gramos y por porción. ¿Ok? ¿Cuánto aporta? En calorías, en proteínas, en grasa y en hidratos de carbono. ¿Ok? Y en sodio. Entonces, si nosotros pensamos en esto y volvemos a... Este es un producto líquido, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí dice, para compararlo con los rombos, ¿no es cierto? Dice que tiene 2 gramos de grasa saturada, ¿no es cierto? Y aquí dice que puede tener hasta 3 gramos, por lo tanto, no debería tener rombo, ¿no es cierto? O sea, igual lo va a identificar con el rombo, pero haciendo un análisis. Por cada 100 ml tiene 4,6 gramos de carbohidrato. Perdón. Y dice que máximo debe tener 5, o sea, está en el límite para que le pongan rombo. Porque máximo 5 y tiene 4,6. Sodio tiene 20 miligramos. Y máximo 100, o sea, está dentro del rango. Y energía o calorías, que esto de acá arriba, 45, y máximo 70, o sea, está bien. O sea, el único que está como en el límite del azúcar. ¿Ya? Entonces, tienes que saber leer esto. Ahora, aparte del rombo, un indicativo fácil que puedes ver para saber si un producto te puede hacer bien o no tan bien, es ver las proporciones de las proteínas, las grasas y los carbohidratos. ¿Ok? O sea, cuando tú ves esto, tú puedes determinar si un producto es proteico, o es muy rico en azúcar, o es grasa. ¿Se acuerdan? Que puedes... Entonces, si el producto tiene mucha grasa y poca proteína y poco carbohidrato, es un producto que debe ser considerado como grasa, no como proteína, aunque tenga un poquitito de proteína. ¿Ok? Si la diferencia o la proporción entre carbohidratos y proteína es muy alta, también es un producto de carbohidratos. O sea, aunque tenga 5 gramos de proteína o 10 gramos de proteína, si tiene 50 de carbohidratos, no es un producto que te hace bien, aunque tenga 10 gramos de proteína, porque tiene muchos carbohidratos asociados. No sé si me logro explicar. Entonces, un producto que proporcionalmente está correcto es un producto que cumple con la proporción que recomienda Herbalife, ¿no es cierto? Y en general, que significa que aproximadamente un 25% del alimento tiene que tener grasa, como un 30, un 35% de proteína y el resto de carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de 35-40% carbohidratos, 30-35% grasa y alrededor de 25%, perdón, 30-35% proteína y alrededor de 25% de grasa. ¿Ok? Si esa proporción es más o menos así, puede ser un producto que sea saludable, ¿no es cierto? Pero si hay mucha diferencia de exceso de carbohidratos, de grasa y muy pocas proteínas, sobre todo si tiene mucha grasa saturada, no es un producto tan saludable. Si tiene muchas proteínas y pocos carbohidratos y poca grasa, ahí sí puede ser más saludable, ¿no es cierto? Espero haberme explicado. Y lo otro que lees aquí es el aporte de micronutrientes, ¿no es cierto? Se dan cuenta que estos están en gramos, por eso se llaman macronutrientes, porque se comen en grandes cantidades, o sea, en relación a la comida. El sodio está en miligramos, ¿ya? Y estos están en microgramos y en miligramos. Son pequeñas cantidades, por eso se llaman micronutrientes, excepto el calcio. ¿Ok? Entonces aquí lo que aparece es qué cantidad aportan y cuál es el porcentaje en relación a la dosis diaria recomendada.
Entonces tú dices, ok, yo quisiera recibir el 100% del calcio, pensando solo en un micronutriente, debería tomarme un poquito más de 3 porciones de este alimento. ¿Por qué? Porque sigo al 90% del calcio. Si quisiera consumir el 100% de vitamina C, debería tomarme como 9 porciones de este alimento. Pero 9 porciones de este alimento me dan casi 1000 calorías, o sea, casi 900 calorías. Entonces tampoco es tan bueno, ¿no es cierto? Entonces hay que ir buscando por todos lados. Por eso que si tú te fijas en las etiquetas de los productos nuestros, la cantidad de calorías que tiene versus la cantidad de aporte nutricional es espectacular, porque esto es mucho mejor, ¿ok? Y obviamente la relación entre proteínas, carbohidratos, grasa es exacta. De hecho, tienen como 3 gramos de grasa nuestros batidos. Vamos a ver. Un batido por porción tiene 1,2 gramos de grasa, imagínate. Casi nada de grasa, 0,5, 0,3, etc. Tiene 8,4 de carbohidratos y tiene 9 de proteínas. O sea, lo que más tiene es proteína. Y los carbohidratos que tienen son de fructosa, que es un azúcar natural que viene en la fruta. Entonces, es súper bajo en grasa, en carbohidratos, muy rico en proteína y además muy rico en nutrientes. Casi todos tienen más del 20%. Incluso algunos tienen más de 100% de la dosis diaria recomendada. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa que hay que fijarse. Ahora, ¿es difícil fijarse en esto? Sí, por eso que tomamos multivitamínico, batido y eso, ¿no es cierto? Para no estar preocupándonos de estos detalles, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que vienen de origen vegetal en los productos, ¿ok? Esto sí hay que controlarlo, ¿no es cierto? O sea, evita de cualquier forma productos que tengan excesos de carbohidratos sobre las proteínas y sobre las grasas, ¿ok? Y exceso de grasa sobre las proteínas también, ¿ok? O sea, que la proporción sea muy grande, ¿ya? Si está así como acá, que es más o menos parecido, está bien, pero si no, trata de evitarlo, ¿ya? Y el la tercera cosa que nos tenemos que fijar en la etiqueta tiene que ver con los ingredientes. ¿Ok? Y una de las cosas más importantes que hay que saber de los ingredientes es que aparecen en la etiqueta en el orden de mayor a menor en cantidad que tienen dentro del producto. ¿Ok? Lo que tiene más ingredientes es lo que aparece primero y va disminuyendo en la medida que va disminuyendo la cantidad que tiene. No sé si me logro explicar. Entonces, por ejemplo, si tú ves la etiqueta de un pan integral, lo primero que va a aparecer ahí es harina, o de un pan de molde, por ejemplo, lo primero que va a aparecer ahí es harina de trigo. ¿Ok? Y después va a aparecer, porque eso es lo que más tiene. Y después van a aparecer otros ingredientes, ¿no es cierto? Y en la medida que va avanzando, quiere decir que tienen menos cantidad. Entonces, es importante entender, por ejemplo, que el batido, el primer ingrediente que tiene es proteína aislada de soya. O sea, la proteína es el componente más importante. Después de eso dice fructosa, que es el carbohidrato con el que está endulzado. Después tiene cacao en polvo y así, y va disminuyendo. Salvado de maíz, que es fibra, ¿no es cierto? Celulosa, que es fibra, etcétera, etcétera. Entonces, va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices, voy a comprar pan integral, y vas al supermercado y compras pan integral, tienes que fijarte si en los ingredientes, porque a veces son panes disfrazados. Si el primer ingrediente dice harina de trigo, quiere decir que es harina blanca, refinada. Si el primer ingrediente dice harina integral de grano entero o harina de trigo de grano entero, quiere decir que el primer ingrediente es harina integral. Hay algunos que solo tienen harina blanca
y después le ponen algunas cosas, ¿no es cierto?, algunas semillas o cosas así que te das cuenta que están por allá abajo en la etiqueta, ¿no es cierto? Entonces tienen muy poca cantidad, y en alguna parte, todos los que tienen harina de trigo, en alguna parte dice caramelo, o colorante caramelo, una cosa así. Entonces, ¿para qué el caramelo? Para que el pan se vea negro, y lo pintan, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, ah, pan integral es más oscuro que el pan blanco, por lo tanto este debe ser integral. Pero tú lo tocas y tiene la misma textura que un pan blanco, porque está hecho con harina blanca, un par de semillas para que tú creas que es integral, que le ponen por encima principalmente, y algún colorante, ¿no es cierto?, para que el caramelo para que se vea oscuro. Y si tú lees los ingredientes de la mayoría de las cosas que vienen preparadas, envasadas, te vas a dar cuenta que cuando son dulces, ¿no es cierto?, tienen, no sé, por ejemplo, la galleta, harina, azúcar, qué sé yo, grasa, y sodio, y harto sodio. Y si son salados, tienen bla, 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 sal, o sea, sodio, que es la sal, ¿no es cierto?, y azúcar. ¿Por qué? Porque la combinación de sal con azúcar y con grasa le da mejor sabor a las cosas. Cuando la combinación de eso es exacta, la gente siente más placer al comérsela. De hecho, hicieron estudios que decían que la sensación de mayor placer que tiene la gente es cuando come. Pero cuando la proporción entre grasas, azúcares y sal es la correcta en proporciones, una proporción que calcularon, la gente siente un placer mucho mayor. Entonces, tratan de hacer esos productos con esa proporción, de tal forma que tú te los quieras comprar siempre y cuando agarre un paquete te lo comas entero. ¿Ya? Así es que súper importante. Entonces, los ingredientes van en orden. Si tú ves que alguno de los ingredientes es o sea, sobre todo los que están al principio, es alguno de los que te puede causar daño, no lo compres. ¿Cierto? Si harina refinada, azúcar refinada o ese tipo de cosas que no son tan saludables, compra un producto que tenga tal vez una característica similar, pero que sea más saludable. A veces la gente se preocupa más del precio que del aporte nutricional. Entonces es capaz de comprarse un pan que sale 100 pesos más barato, pero que tiene un aporte nutricional mucho peor que el otro que es 100 pesos más caro, por ejemplo. ¿No es cierto? Lo mismo pasa con varias cosas. ¿Ya? Estamos claros con la etiqueta, me imagino. Paso 6. Evite comidas congeladas o que se puedan hacer en el microondas. Si bien es cierto, hay el... perdón. Parece que me salí de la pantalla completa. O sea, la pantalla compartida. Ahí sí. Si bien es cierto, hay algunos alimentos que mantienen, o sea, hay algunos nutrientes que se mantienen al congelarlo, hay muchos que se pierden en el camino. Entonces, a veces tú te comes algo que tiene la forma, el sabor y todo eso, a veces ni siquiera el sabor, pero que no tiene el aporte nutricional. Obviamente, todas estas cosas, así como esta, por ejemplo, idealmente no comprarlas, ¿no es cierto? Porque son súper dañinas para la salud, ¿no es cierto? O sea, eso ha rebosado y con cosas químicas. ¿Ok? Regla 7. Si es que avanza, ahí avanzó. No compre comida chatarra. Evítenlas. ¿Ok? Yo me acuerdo que antes de Herbalife gastaba mucha plata en esto. O sea, era así como que había que llevar papas fritas, que había que llevar bebidas, que había que llevar algo para echarle a la bebida, ¿no es cierto? Que no era hielo, por supuesto. Cosas para picar, ¿no es cierto? Pastita, una serie de cosas que uno no necesita, pero que tiene el hábito de comérselas o de tomárselas porque, bueno, para compartir. Pero después tú vas descubriendo que para compartir hay un montón de cosas saludables que puedes comer y que son tan ricas, ¿no es cierto? Pero que no necesitas enfermarte haciendo eso. Y además que son carísimas, ¿no es cierto? Si uno ve los precios de eso, tú dices, ¿cómo la gente es capaz de gastarse esa plata en eso que más daño que le causa, que tiene un montón de químicos, un montón de sodio, un montón de grasa, etcétera, que el beneficio que le da?
Entonces, por ningún motivo compres esto. Obviamente, si quieres estar en tu peso, si quieres estar saludable, etc. Si te da lo mismo, o sea, no hay problema, ¿no es cierto? Finalmente es decisión de cada uno. Pero si quieres estar saludable, esto no te beneficia en nada. Ahora, ¿nunca más vas a comer papas fritas? Si te gustan, ocasionalmente, claro, ¿por qué no? ¿No es cierto? Si vas a algún lugar y ahí te quieres comer un par, cómetela, ¿no es cierto? Sin cargo de conciencia y disfrútala y ya. Pero no tengas en tu casa, porque si tienes en tu casa te vas a sentar a ver televisión o a escuchar un audio o lo que sea, y capaz que agarre el paquete de papas fritas y lo ponga a comer. Acuérdate que en tu casa tienes que tener solo cosas que sean saludables, para que cuando tengas que elegir, la elección sea la correcta. ¿Ya? Entonces, ¿saben las normas de seguridad? Y pueden ir tranquilos a hacer las compras si es que las cumplen, ¿no es cierto? Y te vas a dar cuenta que vas a ahorrar un montón de plata. La gente gasta innecesariamente un montón de plata en el supermercado en cosas que no necesita. Y esa plata que te ahorras en eso, la puedes invertir en cosas saludables, ¿no es cierto? A veces yo conozco gente que es capaz de comprarse, no sé, pues, unos cuantos rolls de sushi un par de veces a la semana, que les sale un montón de plata, pero no es capaz de comprarse un batido, por ejemplo. Sabiendo o entendiendo, ¿no es cierto?, que el sushi lo va a hacer subir de peso, etcétera, etcétera, y el batido lo va a ayudar a nutrirse correctamente. O hay gente que se compra todos los fines de semana una pizza. Rico, claro, pero te gastáis un montón de plata y una pizza sale la mitad de un batido. Y te lo comes en una sentada. No sé si me explico. Entonces, todo tiene que ver con las prioridades que tiene cada uno, ¿no es cierto? Si tu prioridad es estar en tu peso, saludable, etcétera, obviamente que vas a invertir en cosas que te hacen bien. Obviamente hablando de los productos, pero también hablando de la comida saludable, ¿no es cierto? O equilibrada, como vimos ahora. ¿Ok? Si no, bueno, obviamente que vas a comprar lo que te gusta, ¿no es cierto? Pero que finalmente no te hace tan bien. Bueno, en la próxima clase vamos a hablar del metabolismo. ¿Ok? Vamos a ver qué significa el metabolismo, cómo lo puedes mejorar, qué cosas hacen que el metabolismo se disminuya. ¿Ok? Porque hay gente que dice, no, es que mi metabolismo es lento. ¿Ya? Vamos a explicar por qué el metabolismo se pone lento y cómo puedes hacerlo, ¿no es cierto?, para que ese metabolismo sea el correcto. ¿Bien? Muchas gracias por su atención, como siempre han sido un público extraordinario. Y ahora voy a abrir a preguntas. ¿Ok?